Te hago el siguiente supuesto. Imagina que para poder salvar la vida de millones de personas, tienes que sacrificar una de alguien que es muy importante para ti. Digamos que en el top 3 de personas más importantes para ti está tú mismo, tu mamá y esta persona. Persona X, podemos llamarla. Para salvar la vida de 1 millón de personas, tienes que sacrificar la vida de esta persona en concreto, de la persona X. ¿Lo haces o no lo haces? ¿Y cuáles son tus argumentaciones? Bueno, yo en este caso aplico el sano egoísmo, que es básicamente que me salga un culo el bien común y opto por salvar la vida de la persona X. ¿Por qué? Creo que dependiendo mucho también del contexto en donde hagas la pregunta, porque sé hacia dónde vas, ¿por qué tengo la responsabilidad de salvar a todo el mundo yo? O sea, porque tiene que ser mi decisión, que se vayan al coño de su madre. Ok, pero si nadie toma esa responsabilidad, entonces se muere todo el mundo, ¿no? Bueno, y eso nos lleva entonces a la pregunta de Está si mal, nadie ¿no? toma la responsabilidad, primero, ¿por qué tengo que ser yo el que la tome? Y segundo, si nadie la toma, entonces ¿será que nos merecemos que nos vayamos a la mierda todos? Está bueno. Está bueno. Y es tan malo morir. También Claro. podría afrontarte, ¿no? Según qué contexto, Está tan mal morirte. a veces... Claro. Y en el contexto de el juego que estaba jugando el otro día, de The Last of Us, que se habla mucho últimamente por la serie, que está superando todas las expectativas. Y en un contexto así, entonces tú estás totalmente a favor del Team Joe. Sí. Bueno, que también te digo, spoiler para que estés viendo la serie y no hayas jugado el juego, pero... pero me entiendes, o sea, Claro. es que no Cabe sé. aclarar, para los que... A ver, Ah, bueno, para los que están viendo este episodio, cabe aclarar, si no han visto la serie y no han jugado el juego y quieren sorprenderse con el final, pongan pausa, esperen a que termine la serie y vuelvan. O al principio ponemos un disclaimer de... Claro, es que lo este tiene que episodio haber. tiene spoiler. Pero, ojo, que va a haber rolos de spoilers sobre el final. Y no Sí, son sí. cualquier spoiler porque el final de la serie es, o bueno, del Sobre juego. el final del juego, que bueno, quién Es sabe qué plot impactante. twist tendrá la serie, o tú crees que la serie va por el mismo camino. No lo sé, la verdad. De momento una adaptación bastante fiel. Capaz el mismo final. Espero que sí, porque es un final potente para el juego. Es que es el final de El los finales. final, claro. Sí. Entonces, bueno, un sano disclaimer, por si están ahí escuchando, no entienden muy bien de qué estamos hablando, están diciendo, oye, pero yo estoy viendo la serie y no sé de qué. Bueno, espérense. Espérense. Volviendo, Ahora sí. cierro paréntesis. Se termina este paréntesis de aviso, seguimos con la conversación. Ok, ¿tú crees que está bien lo que hizo el pana Joel? Otro paréntesis de contextualización para el que está oyendo y le sabe a culo los spoilers. ¿Qué pasa? Al final del juego, durante todo el juego nos dicen que Ellie, la niña del juego, tiene como en su ADN, en su cuerpo, las respuestas para hacer una del hongo cura. asesino de zombies extraños con cabeza de cráter. Claro. Para el final del juego, Joel, el personaje que manejamos, descubre que para poder ver si es viable hacer una cura, tienen que abrirle la cabeza Pero a es Ellie. ese el argumento. Porque no, o sea, no estoy tan seguro de que así sea el argumento. Es que no estaban seguros de que se pudiera hacer. Ellos iban a abrirle la cabeza a ver qué había. Pa' ver. Para ver. O sea, ante una posibilidad. A ver Ni por qué siquiera su con cerebro con era un alongo. Ajá. Ni siquiera con la certeza. Exacto. Y a juro había que quebrarla. A juro había que matar a Ellie. Y Joel dice, me sabe a culo, voy a matar a todos estos bichos y me voy a llevar a la carajita. Claro, porque además eso, que tú de repente tomas una decisión de ese calibre, en plan sin ver al resto de gente que se está muriendo. Pero es que siendo y jugándolo, tú estás matando a todos los tipos, a todos los médicos, a toda la gente implicada, a la gente que te ayudó a que pudieras llevar a la chama hasta ahí, porque, o sea, tú la llevas hasta el recinto de las mariposas, De las luciérnagas. de las luciérnagas, porque tú la llevas hasta el sitio de las luciérnagas, que era el grupo guerrillero de supervivencia que estaba haciendo investigaciones con hongo para entenderlo, por ayuda de un montón de gente. Y te los terminas quebrando. Claro. Es que los terminas quebrando y te terminas yendo y todo se queda como, ¿Para qué fue todo esto? ¿para qué fue todo esto? Y además, es que claro,
tú lo llamas sano egoísmo. Y sin duda alguna, si no existiese esa relación tan estrecha entre lazos familiares o de parentesco o de conocidos, más en un contexto en el que los humanos son claramente escasos, pues probablemente la sociedad no la entenderíamos como es hoy, o no se habría desarrollado hasta el punto en que está hoy. Pero también es verdad que es ese mismo sentimiento el que luego te podría llevar a tomar decisiones en contra de la propia sociedad, ¿no? Como que es la misma idea o el mismo feeling el que la ha llevado hasta donde está hoy, que es el hecho de la relación con el otro, pero también esa relación con el otro puede llegar a un punto de ser nociva para la propia sociedad y el propio otro. Claro, es que tú te fijas cuáles son las relaciones sociales que hay en el mundo de The Last of Us, y tú dices, bueno, a ver, este mundo merece salvarse. O sea, genuinamente, para Joel el sacrificio de Ellie lo es todo. Porque Joel es un tipo que al principio de la historia pierde a su hija. Claro. Luego, en el principio del desarrollo, pierde a Tess, que era la familia que había construido en el camino. Y todo pierde a Tess por Ellie, para poder llevar esto. Y ella le dice, bueno, llévala y tal, y qué sé yo. Entonces Ellie es lo único que le queda. En el viaje se encariña con ella y la empieza a ver como una hija. Empieza a verla incluso como la hija que perdió. Como otra oportunidad de ser padre y de ahora sí poder protegerla, porque su hija muere en sus brazos. Sí, un poco, obviamente, dándole un trauma horrible. Entonces es como tengo la oportunidad de ahora sí salvar a mi hija. Entonces tenemos como una psicología muy compleja en el personaje. Está el tema de lo que no hemos visto de Joel, que es como su trasfondo en lo que ha hecho entre los 20 años que transcurre el principio y el momento actual. Que en la serie, y no recuerdo el juego, porque el juego sí lo jugué hace mucho tiempo, pero la serie sí la tengo más fresca, él sí menciona, pues, deja entrever que en ese plazo de tiempo le ha hecho cosas muy malas. Horrible, sí, en el juego es igual. El juego empieza y el tipo no lo quieren demasiado. Se nota que está destruido, traumatizado por la vida. ¿Tú recuerdas esta parte cuando él va manejando con Ellie? Que aparece el tipo como herido pidiendo ayuda y Joel de inmediato sabe que es una trampa y Ellie le pregunta ¿cómo supiste que era una trampa? Y Joel le dice porque yo he estado también de ese lado. Claro. Entonces tú sabes y Ellie le pregunta ¿tú has matado gente inocente? Y yo le dice bueno, vamos a dormir pues. O sea, tú sabes que Joel es un tipo roto. Sí, que también es que esas circunstancias te llevan a que la única forma en la que puedes sobrevivir es estando roto. Una persona rota. Y Ellie es la única pieza de luz que ha tenido en su vida en 20 años, salvando lo que puede haber representado Tess. Y de alguna forma encuentra en ella alguna redención. Claro. Pero el problema está en cuando el camino o el viaje del héroe llega hasta ese punto en el que no, o sea, yo no es un héroe, es lo más humano que hay, además, ¿no? Claro, porque entonces, y retomando un poco lo que hablábamos en el episodio anterior, la idea del héroe es lo menos humano que hay. O sea, el héroe no es como cualquier humano, es un ser abnegado que lo vemos siempre en la dualidad de Spider-Man, por ejemplo. Y dotado de alguna especie de razón divina. Claro. Que siempre lo lleva a hacer lo que es poner correcto. La responsabilidad antes que el capricho o el gusto, que es la frase de Spider-Man de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y tú tienes que Spider-Man es un bicho que está constantemente persiguiendo este ideal. Y tienes que Superman lo mismo, y Batman es más Batman que ser humano. Entonces tú tienes ahí una ruptura entre lo humano y lo semidivino, que es como un humano intentando alcanzar una divinidad, que la mayoría de las historias de superhéroes van de cómo no pueden terminar de alcanzarlas, como Spider-Man a pesar de todo siempre termina quebrado, termina roto en el camino por intentar salvarlos a todos. Claro, y no solamente salvarlos a todos, sino que la toma de decisiones de un ser humano es un proceso muy complejo. Entonces, para tú poder, es imposible que una mente humana pueda determinar la mejor decisión, la perfecta, que implique el bien para la mayoría y la menos cantidad de riesgos y problemas, más todavía si estás en una situación en la que tienes que improvisar, no tienes mucho tiempo de pensar. Entonces,
incluso con buenas intenciones, que es mi punto, incluso con muy muy buenas intenciones, incluso pensando que te estás sacrificando o anteponiendo tu propio bien, tomando una decisión para buscar eso, el bien común, porque al final es un poco lo que busca el héroe, te puedes estar equivocando. Claro. Y es muy fácil que te estés equivocando, porque eso me lleva a mi siguiente pregunta: ¿qué coño es el bien común? Es el eslogan favorito de todos los políticos latinoamericanos, sin duda. Pero ¿qué es? Existe. Es que lo mismo posible, que es bueno para ti, claro, es bueno para mí necesariamente. Si tuviésemos una escala de prioridades y necesidades, las tuyas y las mías serían las mismas. Entonces, bueno, hay cosas básicas como comer, vivir, respirar. Sí, pero las cosas siempre son más complejas que eso. Sí. Y está el tema de que la sociedad en The Last of Us es típica sociedad post-apocalíptica. Están ciertos núcleos donde hay un gobierno centralizado por este ente que se armó después del apocalipsis, pero la mayor parte de la sociedad vive como los carroñeros que vemos en The Last of Us. Claro. O sea, es que la serie, de momento, en el último capítulo que salió, les intenta dar un poco más de profundidad de la que le vemos en el juego, y me parece bien. Quiero ver un poco más de cómo se desarrolla eso, porque me parece interesante adentrarnos un poco en lo que hizo el resto de la gente. Pero es eso, o sea, esa sociedad de verdad aceptaría una cura. O sea, tenemos de que hay gente de 20 años que nació en este mundo. Uh-huh. Hay gente que tiene ahorita 40 que tenían 20 cuando el mundo se fue a la mierda. O sea, incluso la gente más adulta, porque no creo que en un mundo en estas condiciones haya gente de 80 años, porque probablemente ya les dieron coquero. Claro, claro. Tienes unas personas de 50, 60 años que han tenido una proporción muy grande de su vida en un mundo que se fue a la mierda. Sí. Esta sociedad es salvable, o sea, de alguna manera. Teniendo en cuenta esta premisa, de por sí la sociedad en la que vivimos ya es dudable. Es que llego para allá, totalmente. O sea, esta sociedad Claro. de hoy en día, sin posapocalipsis, sin zombies, sin cosas raras, ya a veces tú dices, coño, esta sociedad, a veces uno entra a Twitter y uno dice, No. que llegue el apocalipsis siquiera, mañana. O sea, te voy a poner un ejemplo burdo. Que puede ser súper polémico y chimbo, pero, o sea, eso que tú dices de no solamente puede ser salvable, sino quiere ser salvada. Claro. Y tú dirás, ¿quién no querría ser salvado? Está bien, pero luego tú ves que en la sociedad de hoy, ¿no? O sea, en la sociedad de hoy, en la que vivimos tú y yo, de verdad que hay mucha defensa del status quo. Y hay mucha defensa del status quo no solamente a través de la política, sino a través del arte, de la propia academia, etcétera. O sea, de verdad, hay gente que piensa que no solamente que las cosas están bien como están, sino que se tienen que mantener. Y a veces hasta que están mejor antes. Claro. ¿Sabes? Algo curioso con este tipo de narrativas sobre el fin del mundo y demás, que nosotros tenemos una perspectiva muy distinta hoy en 2023 de la que pudimos tener cuando jugamos el juego en 2013. Claro. Y es que en aquel momento no tendríamos ni la puta idea de que íbamos a pasar por una pandemia Una como la que pandemia vivimos, horrible, y vimos sí. lo que iba, o sea, nosotros podíamos jugar en 2013 siendo unos carajitos de forma ingenua, pensar, estas situaciones no llegarían a este extremo porque la sociedad se blindaría, no, coño es su madre, la Mentira, gente va por mentira. su cuenta Claro. a Y- matar a otro para robarle el papel sanitario, ¿sabes? Sí, y pensar que no, o sea, los gobiernos lo controlarán, pero si los gobiernos son los primeros irracionales, o sea, los políticos son los primeros que no saben qué mierda hacer, ¿sabes? O sea, que los gobiernos no entendieron bien el virus, no aplicaron buenas medidas, no se Y se hizo les nada de fue lo de que las manos. se les fue las manos. Por lo que hoy en día, en 2023, tenemos en cuenta de que una situación así es muy posible. La sociedad la sociedad es muy frágil y se va a la mierda a la primera que puede. Es mucho más frágil de lo que nos Porque a parece. veces parece que la sociedad está esperando ese punto para irse a la mierda. Sí. Entonces nos da un contexto mayor a la decisión de Joel, que es un poco el plot de este episodio del podcast. Un poco de... está bien la decisión de Joel de salvar a Ellie por encima del resto de la gente. Claro, y es que además poniéndolo, eso se responde bien reflexionando sobre la pregunta anterior que te hice, que es, esa sociedad quiere ser salvada. Y, o sea, y ahondando un poquito más ahí, también es como, hay zonas de confort de las que, por horribles que sean, cuesta salir. Hay una frase que es muy famosa, es como una especie de refrán veneco, creo, que es que uno se acostumbra a todo menos al hambre, ¿no?
Y de verdad es verdad. Entonces hay veces que hay personas, circunstancias, gente, especialmente gente, que vive en condiciones horribles y tú te das cuenta de que como han arraigado ahí su comodidad, por mucho que uno piense que lo más intuitivo es que todo el mundo quisiera vivir una buena vida, la verdad es que no todo el mundo quiere tener lo que se entiende como en el imaginario colectivo una buena vida, ¿no? A veces la gente está conforme o está feliz con su miseria. Y bueno, y para lo que yo creo que es miseria, que también puede ser una opinión totalmente sesgada. Entonces, basándose en esto, obviamente en el caso de The Last of Us quizás un poco radical porque está jodido que tú quieras vivir tu vida como un carroñero, pero quién sabe, porque en nuestra propia sociedad tenemos bastantes carroñeros, ¿no? Claro, y está el tema de que, bueno, esa sociedad de The Last of Us es la verdadera libertad, ¿no? O sea, es la verdadera anarquía. La verdadera anarquía. La sociedad sin Estado, sin control, sin orden. Y hay mucha gente hoy en día que quiere una sociedad así. Incluso tú te pones a ver esa sociedad e incluso dentro de esos sitios salen ciertas jerarquías y tal y qué sé yo. Pero no hay un Estado como tal. Sí, o sea, hay unas fuerzas armadas, como que hay un grupo armado, pero no tiene control del territorio. Exacto. No hay control del territorio, automáticamente no hay Estado. Exacto. Y tampoco hay un marco jurídico, un peo, entonces hay unas fuerzas armadas, bueno, sí las hay, pero... O sea, ¿Tú me el caso entiendes? es que este escenario de The Last of Us es el escenario ideal para mucha gente. Sí, o quizás estamos rayando en el cinismo más cínico que se pueda. más asqueroso, ¿sabes? Y cancelable, pero haciendo la analogía de forma correcta, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, claro, realmente en el juego, hablando del juego, pues la serie no ha terminado, entonces es imposible saber qué vayan a hacer. Pero hablando en el juego, nunca vemos indicios de una sociedad que quiera recomponerse. O sea, creo que Joel, o sea, viendo los dos protagonistas del juego, Joel es como la radiografía de la sociedad en ese momento y Ellie es como un ideal. Porque es la niña que sueña con un mundo del pasado, muy ingenua y demás. Joel es el cínico, el que dice que va a haber un cura, un coño de su madre, el mundo es lo que es y se acabó. Y para adelante. Y sobrevivimos en Y o lo base a vives eso. o te matas. Y yo creo que Joel es uno de los personajes en general de la ficción que yo he visto más humano y real. Y creo que por eso empatizo tanto con su decisión del final. Okay. Porque algo que vemos en Joel es la pragmaticidad por encima de lo ideal. Y es algo que tú ves cuando sales a la calle y ves cómo es la gente en el día a día. La gente sobrevive. Claro. Hay una crisis, bueno, hay crisis, pero hay que trabajar, hay que traer comida, hay que hacer algo. O te matas. O te mata. Pero la mayoría de las personas ni siquiera consideran esa posibilidad. O sea, la verdad es que tú te pones a ver y tú sales en el transporte público y escuchas a la gente y nunca está presente en el discurso la posibilidad de No, del auto. Lo contrario. De la automorición. O sea, de hecho, y es interesante, está presente siempre, pero sobre todo en gente de nuestra generación. Pero en el adulto, digamos, que representa yo post-treintañero, casi cuarentañero, ¿no? O el diálogo siempre es, pero pa'lante. Sí. ¿Sabes? Mal, pero pa'lante. O sea, literalmente nadie, absolutamente nadie. Dos personas acaban de tener la peor conversación de su vida sobre sus problemas, sus quejas y sus traumas. Pero pa'lante, mano, ¿qué vamos a hacer? Exactamente. Literal. O sea, bueno, y es que es Joel, es esa pragmaticidad un poco, puede ser un poco boomer, un poco generación X, ¿no? Que caracteriza mucho a estas dos generaciones, ese estilo tan pragmático de vivir el día a día. Pero a la vez, para situaciones como esas, situaciones de crisis, ayuda mucho esa pragmaticidad por encima de la idealidad, porque la idealidad, siempre se dice que ese pensamiento ideal lleva a la tristeza, porque el ideal es inalcanzable. Pero es necesario, porque solo estancarte en la pragmaticidad no permite ningún tipo de desarrollo. Entonces, claro, tú tienes la idea de que un pensamiento ideal te lleva a un desarrollo, mientras que un pensamiento pragmático te lleva al status quo. Sí. Pero si el pensamiento pragmático, pues es que los dos somos unos cínicos.
Los dos somos unos bichos que están ahí pensando siempre en una vaina y andamos siempre en un hueco. Pero es mejor ese hueco que el estar pendiente de lo que estás haciendo, de lo que te toca y listo y para tu casa y a comer tu arroz con huevo. Porque es que esa gente está bien comiéndose su arroz con huevo. ¿O no? Es que a veces también le damos más trascendencia a la existencia de la que se merece. ¡Qué A veces, hueco! tremendo hueco. A veces la existencia es lo que es y lo que está dado, que es una reflexión muy realista, muy materialista quizás de las cosas. Sí. Que por otro lado tienes una visión un poco más idealista de que de una trascendencia a las condiciones materiales. Claro. Y las dos son válidas. Sí. Entonces, obviamente, Joel representa una completamente, Ellie representa otra. Y tú tienes que al final del juego, Ellie no sabe la decisión de Joel, pues Joel no le dice. No. Y entonces eso nos lleva también a otra pregunta interesante. Si tú fueras Ellie, ¿cómo reaccionarías si te enterara? Cabe decir que no hemos jugado el segundo juego, no sabemos qué pasa. Estoy seguro de que Ellie Así. de que Ellie se mataría, ¿no? O sea, por el bien común, porque ella es la representación. Claro, ella es la representación de lo ideal. Pero me quedé con lo que me preguntaste antes, y no acá con eso mucho tiempo seguramente, pero es que hay algo en el equilibrio, ¿sabes? Claro. No todo puede ser Pragmaticidad. solo pragmaticidad, no todo puede ser pajas mentales. O sea, hay algún equilibrio, porque también ese estado de pragmaticidad, más todavía en el contexto en el que hablamos y más todavía en el contexto en el que vivimos, especialmente en Latinoamérica, ¿no? Esa pragmaticidad implica una vida que si te la cuentan no es bonita vivirla. No. O sea, la verdad es que no. Está todo el día enfocado en trabajar, para luego el momento que tienes de despeje utilizas o alguna droga a utilizar socialmente o alguna distracción inútil que no te lleva a nada. Pero es porque tú no puedes con otra cosa. Claro. O sea, simplemente no puedes con otra cosa. Se da ahí un poco incluso en esa división, la división que hace Heidegger del Dasein y el Dasman. Claro, 100%. Entonces, bueno, y es el mismo problema del mito de Sísifo de Albert Camus. Es la misma problemática. Y que es lo que concluye Albert Camus, que por mucho que tú seas, tú todo el tiempo llevando la piedra a la cima, se cae, llevando la piedra a la cima, se cae, llevando la piedra a la cima, se cae, de alguna manera aprendes a convivir con eso y terminas disfrutando de lo que la gente llama los pequeños detalles, por muy cliché. Claro. y horrible que suene, y eso es lo que le da el sentido a la vida, ¿no? Pero además la búsqueda del sentido es una cosa muy individual. Ahora, es necesario hasta cierto punto ese idealismo porque, o sea, solo con la pragmaticidad no hay crítica. Y si no hay crítica, se mantiene el status quo. Pero también es verdad que es complicado porque aquel que piensa necesita verse apoyado por unas condiciones materiales. Y aquellos que tienen las condiciones materiales para hacer los cambios, que llegan a los momentos en los que solamente ellos pueden hacer los cambios, están en la pragmaticidad. En el fondo son muy pragmáticos. Claro, porque además hablando específicamente de política, porque estoy hablando de política y de políticos, evidentemente, la política, o sea, la carrera del político está estructurada de tal forma que solamente permite pragmaticidad, acción. De hecho, la diferencia fundamental entre un político y un politólogo es que uno la piensa y el otro la hace. Exactamente. Uno está observando al político y está pensándola, el otro la está haciendo. Y requiere tanta pragmaticidad, tanto movimiento, que no te da chance a pensar. Entonces, el político muy poquitas veces, tiene esa capacidad de idear, ¿no? De pensar, repensar, reflexionar. Y no porque sea malo o bueno, porque aplica en todos los países del mundo, en todas las circunstancias. Pero es en él el que está la posibilidad de ciertos cambios, ¿no? Claro. Pero también hay muchas circunstancias ahí, muchas cosas de las que se pueden hablar. Pero el tema es que sí. Claro, entonces el tema es que en Joel, una persona 100% pragmática, recae una decisión muy idealista. Ese es el problema, claro. O sea, a Joel, que nos lo reflejan como la representación encarnada de la pragmaticidad del ser humano, le toca tomar una decisión que es 100% ideal, de que si le abrimos la cabeza a esta carajita y le sacamos el cerebro, podemos hacer una cura para que la gente no se enferme más y salvar la sociedad. ¿Qué te dice Joel? El coño de tu madre. No. Exactamente. Gracias, pero no. Gracias, pero no. Ojo, que en principio estaba de acuerdo con que se salvara la sociedad. Claro, cuando pero no sabía. No a costa de la muerte de su
de su pseudo hija. Exactamente. Por eso es que en Joel vemos una figura muy interesante, porque por lo general la mayoría de los superhéroes, y esto lo hablábamos un poco en el episodio anterior, pero voy a agregarlo un poco, es que el superhéroe por lo general es pragmático. Porque hablábamos en el episodio anterior que el superhéroe está para resguardar el status quo. Claro, claro. No está para revolucionar la sociedad. Está como resguardo del estatus. Entonces, por eso nos da un perfil del superhéroe muy pragmático, que es igual que Joel. Joel es un ser muy pragmático. ¿Qué pasa? En otro sentido. En otro sentido. Porque no claro. tiene los mismos principios que definen al héroe. Claro. Pero tienen eso en común. ¿Qué pasa? Que en Joel vemos cómo se revierte un poco el viaje del héroe. Porque hay un corte abrupto en el final de la redención del héroe. Y Joel dice no. O sea, imagínate esto. Imagínate que el Hombre Araña tuviese que matar a Mary Jane para salvar Nueva York. Lo hace. Es arrecha. Es complicado. Es arrecha. Claro. Pues sí, bueno, Iron Man se sacrificó él mismo Pero es que Endgame. el sacrificio propio es menos difícil que el sacrificio de otro. Claro, pero no sacrificó a su hija. Claro. ¿Te das cuenta? Porque yo no sé cómo hubiese sido si la decisión en el final de The Last of Us fuera tú o el mundo. Pero yo estoy seguro que Joel se mata por el amor a Ellie. Claro, para que Ellie tenga un mundo mejor. Exacto. Pero matar a Ellie le quita el sentido a la existencia. Exacto. Entonces quizá si Iron Man hubiese tenido... Qué interesante esta vaina. Quizás si Iron Man hubiese tenido que matar a su hija y no él mismo, capaz y no está tan decidido. Capaz y no está tan decidido, exacto. Bueno, para la reflexión. Para reflexionar, claro. Porque también tienes el caso, es que no quiero hacer spoiler porque el capítulo 3 de la serie es muy bueno. Pero algo importante es que The Last of Us no va ni de la sociedad, ni va de zombies, ni de acción, sino que dicho por el mismo autor de la historia, que va del amor, del amor que se construye después del apocalipsis. Y lo vemos en todo el juego. Lo vemos en la relación entre Joel y Tess, entre Joel y Ellie, entre Joel y su hija, entre Joel y su hermano. Lo vemos entre Henry y Sam. No sé si te acuerdas de Henry y Sam. El tipo que sale y el carajito. Ok. ¿Sabes? ¿Te acuerdas? Sí. No. Ajá. ¿No te acuerdas? Pero Coño. Pero la idea es que la historia de The Last of Us va del amor. de relaciones, pues. Sí, y de relaciones muy fuertes. Henry y Sam, los dos hermanos, coño, ¿cómo no te vas a acordar de ellos? Claro, sí, pero ¿por qué te angustia tanto? Coño, porque es que lo que les pasa a ellos rompe mucho el cocoro, como para acordarse siempre de ellos. La serie en el capítulo 3 nos enfatiza esto con una relación que nos muestra cómo nace, se construye y muere, dándonos un poco a entender esta misma decisión de el sacrificio propio o el sacrificio del otro. ¿Y qué pasa cuando pierde el sentido? Porque en el capítulo 3 hay un personaje que redimensionó su vida en base a otra persona. Porque llegó otra persona y le dio un poco de sentido al estar solo en el apocalipsis. Estaba solo y de repente ya no estaba solo y le dio un poco de sentido al por qué vivir. Claro. Esta persona tiene que morir por una situación y le pide a la otra que tal. Y la otra persona decide que también se va a morir porque ya está viejo. ¿Y para qué? ¿Para qué? El mundo se acabó. Nos fuimos para la mierda. Nos morimos todos también. Entonces, esas decisiones te llevan a un tema de que también está el sentido de la vida en torno a eso. En una situación de tan extremo, Joel no le ve sentido a que el mundo se arregle si no está viva Ellie, que es la representación de la ilusión por el mañana. Si esa ilusión muere, el mundo queda siendo pura gente como Joel, como yo interpreto a Joel. Él en todo el camino se ha encontrado gente como él, y Ellie es el rayo de luz. Si para que el mundo mejore hay que matar la esperanza que es Ellie, ¿qué queda del mundo? Pura gente como él. Y con eso nos vamos. Y con eso nos vamos. Con eso nos vamos. Hasta la próxima. Denle like, suscríbanse, compártanlo por favor para seguir. Hasta luego. Chao.